Cuando le dije a mi tía que no podía esperar a la boda de mi hermano mañana, ella dijo, fue la semana pasada. Un mes después, me rogaron quedarse en la casa del lago, yo dije, no. Soy Hallie, tengo 32 años y estoy exhausta por el viaje de negocios más largo de mi vida. Al entrar en la casa de mi tía Carol, dejé caer mis maletas y sonreí. No puedo esperar a la boda de Jason mañana. Finalmente logré volver justo a tiempo. En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, el rostro de la tía Carol se quedó sin color. Se congeló, con la taza de café suspendida en el aire, mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Hallie, le tembló la voz, la boda fue la semana pasada. Mi mundo se derrumbó en ese único latido del corazón. Antes de continuar con esta historia devastadora, déjenme saber desde dónde nos ven y presionen ese botón de suscripción para que nunca se pierdan traiciones familiares impactantes como la mía. Mi vida siempre se había definido por el éxito bajo mis propios términos. Como desarrolladora de software para una importante empresa tecnológica, me había labrado la vida independiente que quería después de crecer en un hogar fracturado por el divorcio. Cuando tenía 12 años, mis padres se separaron. Y no fue del tipo amistoso que a veces se ve en las películas. Fue feo, lleno de acusaciones y disputas de propiedad que dejaron cicatrices emocionales en todos los involucrados, especialmente en mi hermano Jason y en mí. Papá se volvió a casar en un año con Margaret, trayendo a su hija adolescente Taylor a nuestras vidas. Desde el primer día, Margaret dejó claro que estaba allí para reemplazar a nuestra madre, no para complementar su ausencia. Redecoró nuestra casa de la infancia, tiró recuerdos que abarrotaban el espacio e insistió en que la llamáramos mamá a pesar de nuestra incomodidad. Taylor, solo un año menor que yo, se convirtió inmediatamente en la hija favorita. La elogiaban por logros mediocres mientras mis logros se minimizaban. Taylor sacó un notable bajo en matemáticas. Deberíamos celebrar, anunciaba Margaret en la cena, mientras mis sobresalientes acumulaban polvo en mi carpeta escolar sin ser reconocidos. Jason y yo formamos un vínculo protector durante esos años. 3 años mayor que yo, se convirtió en mi escudo, mi confidente y, a menudo, la única persona que realmente entendía por lo que estaba pasando. Las noches tardías susurrando sobre nuestros sueños mientras compartíamos un litro de helado en el porche trasero se convirtieron en nuestro ritual. Prometimos cuidarnos las espaldas siempre, sin importar lo que la vida nos deparara. Somos tú y yo contra el mundo, Hals, decía Jason, usando el apodo que solo a él se le permitía usar. Después de la escuela secundaria, me lancé a la informática en Stanford, decidida a construir una vida lejos de la dinámica tóxica en casa. Jason se quedó más cerca, asistiendo a la universidad estatal y finalmente uniéndose a la firma de consultoría financiera de papá. Nos mantuvimos unidos a pesar de la distancia con llamadas telefónicas semanales y visitas siempre que era posible. Me apoyó a través de mi primer desamor, mis luchas con el síndrome del impostor en el mundo tecnológico dominado por hombres y celebró cada ascenso que obtuve. Ese vínculo inquebrantable comenzó a fracturarse el día en que Jason conoció a Vanessa. Recuerdo la primera vez que la presentó en una cena familiar hace 3 años. Vanessa Parker era el epítome de la perfección pulida, ropa de diseñador, maquillaje inmaculado y una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Afirmaba ser analista financiera con una maestría en administración de empresas de una exclusiva universidad privada. Credenciales impresionantes que inmediatamente se ganaron a mi familia consciente del estatus. La firma de Vanessa acaba de cerrar un trato con inversores europeos por valor de millones, se jactó Jason, mientras ella bajaba modestamente los ojos, la imagen del éxito humilde. Margaret y Taylor quedaron instantáneamente enamoradas. Aquí estaba el ideal femenino sofisticado en el que siempre habían intentado moldearme y fallaron. Adulaban sus joyas, su cabello, sus conexiones en la alta sociedad. Papá la veía como la socia perfecta para ayudar a Jason a avanzar en el mundo de los negocios. Solo la tía Carol, la hermana de mi madre y la que decía la verdad en la familia, parecía no conmoverse por el espectáculo de Vanessa. Hay algo calculador detrás de esos dientes perfectos, me susurró la tía Carol mientras retirábamos los platos esa noche. Cuídate de esa. Inicialmente descarté sus preocupaciones. Si Jason era feliz, yo era feliz por él. Pero en los meses siguientes, comenzaron a surgir inconsistencias en las historias de Vanessa.
La prestigiosa firma para la que afirmaba trabajar no tenía registro de su empleo cuando casualmente conocí a un empleado real en una conferencia tecnológica. Su alma mater no tenía registros de graduación que coincidieran con su nombre para el año en que afirmaba haber recibido su maestría. Pequeñas mentiras sobre su pasado se volvían más elaboradas cada vez que se le cuestionaba. Cuando finalmente reuní suficiente evidencia e intenté hablar gentilmente con Jason sobre mis preocupaciones hace 8 meses, la reacción fue inmediata y severa. «Siempre has tenido celos de cualquiera que traigo a casa», acusó, con una voz fría de ira que nunca había escuchado dirigida a mí antes. «Vanessa me advirtió que podrías intentar interponerte entre nosotros porque no soportas no ser el centro de atención». Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. ¿Celosa yo? Había apoyado a todas las novias que había tenido. Les había dado la bienvenida a nuestras tradiciones de hermanos, les había hecho espacio en nuestro círculo cerrado. Pero Vanessa había envenenado metódicamente el pozo de nuestra relación, goteando mentiras en el oído de Jason hasta que ya no pudo reconocer la verdad. El anuncio del compromiso llegó solo unas semanas después de nuestra pelea, casi como para fastidiarme. Una propuesta llamativa en un restaurante exclusivo documentada extensamente en las redes sociales con fotografías profesionales. El diamante era enorme, los pies de foto rebosaban de etiquetas como amor para siempre y pareja perfecta. La fecha de la boda se fijó para octubre, dándoles un año completo para planificar el evento extravagante con el que Vanessa aparentemente siempre había soñado. A pesar de la tensión, intenté comunicarme. Mis llamadas quedaron sin respuesta. Los mensajes de texto recibieron respuestas de una sola palabra días después. Cuando envié un correo electrónico sincero felicitándolos y ofreciendo una rama de olivo, la respuesta fue una invitación formal para ser dama de honor, no la dama de honor principal como Jason siempre había prometido desde que éramos niños. Ese papel fue para Taylor, quien apenas había intercambiado 10 palabras con Jason antes de que Vanessa entrara en escena. Papá llamó una vez durante este periodo, no para mediar, sino para sermonear. Necesitas apoyar a tu hermano, Hallie. La familia es lo primero. Cualesquiera que sean los problemas que tengas con Vanessa deben dejarse de lado por el bien de Jason. La familia es lo primero. La ironía no se me escapó de que este principio solo parecía aplicarse cuando se esperaba que yo me comprometiera, nunca cuando necesitaba apoyo. A medida que pasaban los meses, mi lugar en la dinámica familiar cambió de esencial a periférico. Me convertí en la hija difícil, la hermana problemática que no quería alinearse. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de tensión con Margaret y Taylor formando un círculo protector alrededor de Vanessa, mientras mi padre alternaba entre ignorar la situación y poner excusas por el comportamiento de todos menos el mío. Solo la tía Carol permaneció firmemente en mi rincón, proporcionando el único espacio donde podía hablar libremente sin ser juzgada. Su pequeña casa se convirtió en mi santuario durante las visitas a casa, un lugar donde el peso de las expectativas familiares se levantaba temporalmente. «Recuerda quién eres, Hallie», me decía. «Tu valor no está determinado por su aprobación». Poco sabía yo lo cruciales que se volverían esas palabras en los meses venideros, o cuán completamente se desharía el tapiz familiar a mi alrededor. El proyecto de Seattle cayó en mi regazo como un regalo del universo, desafiante, prestigioso y requiriendo mi completa atención en el momento exacto en que necesitaba escapar de mi drama familiar. Mi empresa estaba desarrollando un sistema de seguridad innovador para un importante gigante tecnológico, y fui seleccionada para liderar el equipo de programación. Significaba 2 meses de trabajo intensivo, jornadas de 16 horas y vivir en una habitación de hotel en Seattle, a 3.000 millas de los preparativos de la boda y las tensiones familiares. «Necesitamos a alguien que pueda concentrarse completamente en este proyecto», Hallie, explicó mi jefe. «Sin distracciones, compromiso total». «¿Puedes manejar eso?». Acepté de inmediato, quizás con demasiada impaciencia. El proyecto terminaría solo 2 semanas antes de la boda de Jason en octubre, dándome el tiempo justo para volar de regreso, comprar un vestido y cumplir con mis deberes de dama de honor sin tener que participar en meses de eventos previos a la boda, donde me vería obligada a interactuar con Vanessa y sus nuevos aliados en mi familia. Seattle me recibió con su mezcla característica de lluvia, café y energía tecnológica. Me lancé al trabajo con una intensidad que me sorprendió incluso a mí, programando hasta altas horas de la noche y comenzando de nuevo antes del amanecer. Los miembros de mi equipo bromeaban diciendo que debía estar escondiéndome de la ley o de una mala ruptura para estar trabajando tan implacablemente.
Solo me apasiona crear sistemas impirateables, respondía yo con una sonrisa, sin mencionar nunca que, de hecho, me estaba escondiendo de mi propia familia. El aislamiento se convirtió tanto en mi prisión como en mi refugio. Eliminé las aplicaciones de redes sociales de mi teléfono para eliminar distracciones. Revisaba los correos electrónicos personales solo los domingos por la noche, configurando filtros agresivos para asegurar que solo los mensajes más críticos llegaran. Incluso cambié la configuración de mi teléfono para enviar las llamadas de cualquier persona, excepto de mi equipo directo, al correo de voz. La fortaleza digital que construía a mi alrededor era casi tan sofisticada como el sistema de seguridad que estaba ayudando a crear. En algún momento de la sexta semana de este autoimpuesto exilio, un correo electrónico de Jason con respecto a los detalles de la boda fue clasificado automáticamente en mi carpeta de correo no deseado por el filtro demasiado entusiasta que había creado. En ese momento, no noté su ausencia entre los cientos de correos promocionales y correo no deseado real. La actualización de la invitación electrónica con la fecha de la boda cambiada nunca me llegó, alojada en algún lugar del limbo digital. Permanecí felizmente inconsciente, todavía operando bajo la suposición de que la boda de octubre procedía según lo planeado originalmente. El proyecto de Seattle consumió cada momento de mi vigilia, las líneas de código volviéndose más reales para mí que mis conexiones familiares cada vez más distantes. Completamos el proyecto 3 días antes de lo previsto, un pequeño milagro en el desarrollo de software. Mi jefe estaba eufórico. El cliente impresionado. Y de repente, me encontré con tiempo libre inesperado antes de lo que todavía creía que era la próxima boda de mi hermano. Tómate unos días libres antes de volver, insistió mi jefe. Te lo has ganado. En cambio, reservé el primer vuelo a casa, decidida a usar los días extra para reparar puentes con Jason antes de su gran día. Tenía un plan. Llegaría sin avisar, lo sorprendería con mi regreso anticipado y demostraría que, a pesar de todo, estaba allí para él al 100%, la hermana perfecta justo a tiempo para la boda perfecta. Pasé un día entero comprando regalos. Una máquina de café expreso absurdamente cara de su lista de regalos, más un regalo personalizado que sabía que tocaría el corazón de Jason, una colección encuadernada a medida de todas nuestras fotos y cartas de la infancia, restauradas profesionalmente y organizadas cronológicamente. Costó casi $2.000 y necesité todos los favores que pude pedir para que se completara rápidamente. Para mí, derroché en un vestido de diseñador para la boda, uno que lograba perfectamente el equilibrio de lucir fabulosa sin eclipsar al cortejo nupcial. El precio me hizo estremecer, pero lo consideré una inversión en la reconciliación familiar. Para cuando mi avión aterrizó en mi ciudad natal, estaba exhausta pero esperanzada. En lugar de ir directamente a la casa de mi padre, donde podría encontrarme con Margaret o Taylor, decidí visitar primero a la tía Carol. Ella siempre había sido mi puerto seguro, y necesitaba su perspectiva sin filtros antes de sumergirme de nuevo en la política familiar. Además, ella me daría la actualización honesta sobre todo el drama de la boda que me había perdido. Eran casi las 8 de la noche cuando entré en su camino de entrada, el cielo de finales de verano apenas comenzaba a oscurecerse. A través de su ventana delantera, podía ver su silueta familiar moviéndose por la cocina. La vista me llenó de una calidez que no me había dado cuenta de que me había estado perdiendo durante mi hibernación laboral. La tía Carol abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Su sexto sentido para las llegadas familiares tan fuerte como siempre. Su rostro se iluminó al verme, luego cambió rápidamente a confusión. Hallie, ¿qué haces aquí? Pensé que todavía estabas en Seattle. Terminé temprano, expliqué, rodando mi maleta hacia su vestíbulo. Quería sorprender a todos. Además, ahora tengo tiempo extra para ayudar con cosas de última hora de la boda mañana. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el antiguo reloj de abuelo haciendo tic-tac en su sala de estar. La expresión de la tía Carol se transformó de confusión a horror, luego a una profunda y dolorosa simpatía que envió hielo a través de mis venas. Mañana, repitió, su voz apenas audible. Me reí nerviosamente. Sí, la boda de Jason. No me digas que cambiaron la hora o algo así. Sé que he estado desconectada, pero... Hallie, le tembló la voz mientras me guiaba para sentarme, su mano agarrando la mía con una intensidad inesperada. La boda fue la semana pasada. La adelantaron casi 2 meses. Sucedió el sábado pasado.
Mi cerebro se negó a procesar sus palabras, rechazándolas como si fueran dichas en un idioma incomprensible. Eso no es posible, insistí. La boda es en octubre. Siempre ha sido en octubre. Los ojos de la tía Carol se llenaron de lágrimas. La cambiaron. ¿No recibiste el correo electrónico? ¿Las nuevas invitaciones? Jason dijo que no podías venir debido a tu proyecto. Yo no lo sabía. La habitación pareció inclinarse hacia un lado mientras la realidad se estrellaba sobre mí. Nadie me llamó. Nadie se aseguró de que lo supiera. Oh, cariño. La tía Carol me atrajo a sus brazos mientras la primera onda de choque de dolor golpeaba, robándome el aliento. Lo siento mucho. Todos pensamos que lo sabías, que habías elegido no venir por cómo han estado las cosas entre ustedes dos. Me senté congelada en su abrazo, incapaz de llorar, incapaz de hablar, incapaz de comprender cómo mi propio hermano podía casarse sin asegurarse absolutamente de que yo estuviera allí. La traición era tan vasta, tan completa que mi mente aún no podía captar sus dimensiones completas. Enséñame, susurré finalmente. Enséñame las fotos. La tía Carol dudó, luego buscó su tableta. Con visible renuencia, abrió el álbum de bodas que había sido compartido con los miembros de la familia. Y allí estaban, cientos de imágenes de la boda perfecta. Mi hermano en smoking, Vanessa en un vestido de diseñador, mi padre sonriendo orgullosamente, Margaret secándose lágrimas teatrales y Taylor radiante con el vestido de dama de honor principal que debería haber sido el mío, de pie exactamente donde yo debería haber estado parada. En ninguna de las caras sonrientes detecté una pizca de arrepentimiento por mi ausencia. No solo habían tenido la boda sin mí. Me habían borrado tan completamente que nadie parecía notar que yo no estaba allí. Con manos temblorosas, me desplacé por mi teléfono, revisando cada aplicación y cuenta que había descuidado durante mi exilio en Seattle. La evidencia de lo que había ocurrido era abrumadora, un rastro de papel digital de exclusión que no dejaba ninguna duda sobre la naturaleza deliberada de mi ausencia. La fecha original de la boda en octubre había sido cambiada a agosto, casi 2 meses antes, con una actualización formal publicada en su sitio web de bodas. Según el sitio, el cambio se debió a problemas de disponibilidad del lugar. Aunque más tarde me enteraría de que esto fue totalmente inventado. Supuestamente se había enviado un anuncio por correo electrónico a todos los invitados, aunque el mío había sido misteriosamente clasificado como correo no deseado. Lo más devastador fueron las publicaciones de Instagram y Facebook que relataban todo el evento con un detalle insoportable, desde la cena de ensayo hasta la partida de la luna de miel. Cada foto era más dolorosa que la anterior. Mi padre acompañando a Vanessa por el pasillo, su propio padre habiendo sido inevitablemente detenido en el último minuto. Taylor dando lo que parecía ser un emotivo discurso de dama de honor principal. Primos que no había visto en años haciendo muecas para la cámara en la recepción. No lo entiendo, susurré más para mí misma que para la tía Carol, quien estaba sentada a mi lado, con el rostro hecho una máscara de preocupación. Incluso si me perdí la notificación del cambio de fecha, ¿por qué nadie hizo un seguimiento? Un mensaje de texto, una llamada, algo. La vacilación de la tía Carol hablaba mucho. Jason le dijo a todo el mundo que tú sabías pero que no podías alejarte de tu proyecto. Que habías enviado tus disculpas. Pero no lo hice. Yo nunca. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Alguien mintió. O Jason les mintió a todos o alguien le mintió a Jason sobre mi respuesta. Con renovado propósito, cavé más profundo en mi historial de mensajes. Allí estaba, una conversación de texto con Jason de hace 3 semanas que no recordaba haber tenido, explicándole que mi proyecto era demasiado importante para dejarlo, que no podría asistir a la boda, que debían seguir adelante sin mí. Estos no son míos, dije, mi voz hueca por la conmoción. Nunca envié estos. Ni siquiera sabía sobre el cambio de fecha. La tía Carol miró la pantalla. Pero vinieron de tu número. Alguien accedió a mi cuenta o suplantó mi número. Como especialista en seguridad de software, entendía mejor que la mayoría con qué facilidad se podían manipular las identidades digitales. Necesito ver quién más supuestamente tuvo noticias mías. Pasamos la siguiente hora llamando a familiares y amigos. Cada conversación más inquietante que la anterior.
Según todos, yo había rechazado sistemáticamente cada evento relacionado con la boda por mensaje de texto o correo electrónico, siempre citando mi importante proyecto como la razón. El consenso era que yo había elegido la carrera sobre la familia, confirmando la narrativa que se había estado construyendo desde que comenzó mi conflicto con Vanessa. Mi prima Emma, siempre más leal a mí que a la política familiar, finalmente proporcionó la pieza faltante. Taylor fue quien mantuvo a todos actualizados sobre tus mensajes. Dijo que estaba en contacto constante contigo. Taylor. Por supuesto. Revisé mi correo electrónico nuevamente, esta vez evitando los filtros para buscar directamente cualquier cosa relacionada con la boda. Allí estaba, la notificación del cambio de fecha enterrada en el correo no deseado entre anuncios farmacéuticos falsos e intentos de phishing. La hora del correo electrónico era sospechosa, enviado a las 3 de la mañana de un martes, cuando cualquier persona razonable estaría dormida, casi asegurando que no lo vería de inmediato. Y la redacción era extraña, casi desalentando una respuesta. Debido a circunstancias fuera de nuestro control, la fecha de la boda ha cambiado. No es necesario confirmar su asistencia nuevamente si su estado de asistencia sigue siendo el mismo. Como ya había confirmado mi asistencia meses antes, esta declaración ingeniosamente redactada significaba que no habría tenido ninguna razón para responder a menos que estuviera verificando específicamente la fecha. Enterrada en medio de un párrafo sobre logística de proveedores, podría ser fácilmente pasada por alto por alguien que hojeara el correo electrónico. Esto fue deliberado, dije, la ira finalmente rompiendo a través de la conmoción. No me querían allí. Seguramente Jason no, comenzó la tía Carol, pero su protesta carecía de convicción. Tal vez no Jason directamente, concedí, pero Vanessa, Taylor. Me han querido fuera de la imagen desde el primer día. La tía Carol no pudo discutir con esta evaluación. Había sido testigo de los celos de Taylor de primera mano a lo largo de los años, y las tácticas manipuladoras de Vanessa se estaban volviendo cada vez más evidentes para cualquiera que prestara atención. Hay más, admitió la tía Carol de mala gana. La casa del lago. Tu padre transfirió la propiedad a Jason y Vanessa como regalo de bodas. La casa del lago, nuestra casa de vacaciones familiar durante 3 generaciones. El lugar donde Jason y yo habíamos pasado cada verano creciendo, donde nos habíamos prometido mutuamente que algún día sería una herencia compartida. Un lugar para nuestras 2 familias futuras. La única propiedad familiar a la que tenía apego emocional, ahora entregada completamente a Jason y a su nueva esposa. Jason siquiera dudó antes de aceptar, pregunté, sabiendo ya la respuesta. El silencio de la tía Carol confirmó mis temores. Mi hermano no solo me había excluido de su boda. Había borrado sistemáticamente mi lugar en el futuro familiar también. A medida que la noche se profundizaba, también lo hacía mi comprensión de cuán completamente me habían superado. Alguien, probablemente Vanessa, con la entusiasta ayuda de Taylor, había explotado mi compromiso laboral y mi aislamiento digital para reescribir mi papel en la narrativa familiar. De hermana valorada adicta al trabajo distante que no podía molestarse en asistir a la boda de su propio hermano. Metódicamente, revisé mis otras cuentas y descubrí el alcance de la intrusión. Alguien había accedido a mi almacenamiento en la nube, visto documentos privados y potencialmente copiado información personal. El nivel de violación iba más allá de la exclusión de la boda a algo que se acercaba al robo de identidad. La experta en seguridad en mí se hizo cargo, cambiando contraseñas, habilitando la autenticación de 2 factores, verificando los historiales de inicio de sesión para rastrear la violación. La evidencia apuntaba al acceso desde un dispositivo dentro de la red doméstica de mi padre. Casi con certeza obra de Taylor, posiblemente bajo la dirección de Vanessa. La tía Carol preparó té mientras yo trabajaba, manteniendo una vigilia tranquila mientras aseguraba mi vida digital pieza por pieza. Cuando finalmente dejé mi computadora portátil a un lado, cerca del amanecer, con los ojos ardiendo por el agotamiento y las lágrimas no derramadas, ella hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Qué harás ahora, Hallie? El peso de la traición me presionaba como una fuerza física. Mi propio hermano se había casado sin asegurarse de que yo estuviera allí. Mi padre había regalado nuestra herencia compartida sin consultar. Mi identidad había sido comprometida por personas que se suponía eran familia. Nada, dije finalmente, la decisión cristalizándose mientras hablaba. No voy a hacer absolutamente nada. ¿No los confrontarás?
¿Cuál sería el punto? Me han mostrado exactamente dónde estoy parada. Cualquier cosa que diga ahora será descartada como celos o amargura. La tía Carol asintió lentamente, comprendiendo. A veces el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Necesito tiempo, susurré, las primeras lágrimas finalmente liberándose. Necesito averiguar quién soy sin ellos porque claramente no soy quien ellos quieren que sea. Esa noche, lloré hasta que no quedaron lágrimas. Llorando no solo mi ausencia de la boda, sino la muerte de la relación entre hermanos que había creído inquebrantable. La tía Carol se quedó conmigo, una guardiana silenciosa mientras yo sufría, ofreciendo pañuelos y eventualmente pastillas para dormir cuando quedó claro que mi mente no se calmaría por sí sola. Antes de caer en un sueño inducido por las drogas, tomé una decisión: no me comunicaría. Si Jason, mi padre o cualquier otra persona notaba que había regresado, tendrían que venir a mí. Había terminado de ser la que siempre intentaba cerrar las brechas, la que se disculpaba por existir de maneras que incomodaban a los demás. Si me querían en sus vidas, tendrían que demostrarlo a través de acciones, no de palabras vacías. La familia que tan fácilmente me había borrado tendría que trabajar para volver a escribirme. Seattle me recibió de nuevo con los brazos abiertos. La lluvia perpetua de la ciudad coincidía con mi estado de ánimo mientras me instalaba en una rutina lejos del caos familiar que había dejado atrás. Mi empresa, impresionada con mi liderazgo en el proyecto de seguridad, me ofreció un ascenso a desarrolladora senior con un aumento salarial sustancial. Acepté sin negociar, agradecida por la validación profesional después de tal rechazo personal. La primera semana de regreso fue la más difícil. Seguía esperando que mi teléfono explotara con mensajes de Jason o de mi padre exigiendo explicaciones por mi repentina partida o ofreciendo disculpas por la debacle de la boda. Nada de eso sucedió. El silencio de mi familia fue tan completo como revelador. O aún no se habían dado cuenta de que yo sabía sobre la boda o simplemente no les importaba. La tía Carol llamaba a diario, nuestras conversaciones convirtiéndose en mi salvavidas emocional. Ella informó que nadie había mencionado mi nombre en la cena familiar posterior a la boda, ni siquiera para cuestionar mi ausencia continua. Era como si hubiera sido extirpada con éxito de la narrativa familiar, mi papel ocupado por Taylor y mi presencia innecesaria. Concéntrate en ti misma ahora, Hallie, aconsejó la tía Carol. Construye la vida que quieres, no la que ellos esperan. Tomando en serio su consejo, comencé a buscar casa, decidida a echar raíces permanentes en Seattle. El auge tecnológico de la ciudad significaba que los precios inmobiliarios eran astronómicos. Pero mi nuevo salario y años de ahorros cuidadosos me daban opciones más allá de lo que la mayoría podía pagar. Después de ver docenas de propiedades, la encontré, una casa con revestimiento de cedro encaramada en la orilla este del lago Washington con ventanas de piso a techo frente al agua y el monte Rainier visible a la distancia en los días claros. El precio era para llorar y la hipoteca sustancial. Pero en el momento en que me paré en la terraza y vi la luz del sol bailar sobre la superficie del lago, supe que esto era hogar. 3 habitaciones, una cocina moderna, y lo más importante, una oficina en casa con el tipo de vista que hacía inevitable el pensamiento creativo. Hice una oferta el mismo día, y por algún milagro de sincronización y determinación, fue aceptada. Mudarme se convirtió en mi terapia. Cada caja desempaquetada, cada habitación arreglada, se sentía como construir la manifestación física de mi independencia. Elegí muebles que me complacieran solo a mí, colores que hablaran a mi alma en lugar de seguir tendencias o expectativas familiares. El dormitorio principal se convirtió en un santuario de azules y verdes que reflejaban las aguas del lago visibles a través de las ventanas. La cocina, siempre subutilizada en mis apartamentos anteriores, se convirtió en un espacio de experimentación mientras aprendía a cocinar comidas elaboradas para uno. Mis vecinos, un profesor jubilado y su esposa artista, me dieron la bienvenida con pan casero y una invitación abierta a sus cenas semanales. A través de ellos, conocí a otros. Jóvenes profesionales, familias establecidas, creativos excéntricos que formaron una comunidad diferente a cualquiera que hubiera conocido antes. Personas que me aceptaban tal como era, sin el peso de la historia o las expectativas familiares. Los fines de semana, descubrí la alegría del kayak, remando a lo largo de la costa en la niebla de la mañana temprano, encontrando paz meditativa en el ritmo del agua contra el casco. Planté un pequeño huerto en mi terraza orientada al sur,
cuidando tomates y hierbas con el tipo de atención que una vez reservé para depurar código. Adopté un gato rescatado, un atigrado tuerto llamado Profesor, que se nombró a sí mismo guardián de mi oficina en casa, vigilando atentamente desde el alféizar de la ventana mientras yo trabajaba. La vida desarrolló nuevos patrones, nuevos placeres, nuevos desafíos que no tenían nada que ver con la dinámica familiar o viejas heridas. Me uní a un club de lectura, tomé una clase de cerámica, fui voluntaria en un campamento de programación para niñas desfavorecidas. Cada actividad añadía otra capa de conexión a mi nueva comunidad. Otro hilo en el tapiz de una vida que estaba creando enteramente bajo mis propios términos. A través de todo esto, mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas de Jason, sin mensajes de texto de mi padre, sin preguntas sobre mi bienestar o paradero. Solo la tía Carol mantuvo contacto, su voz un recordatorio bienvenido de que no todos en mi familia de sangre me habían abandonado. Un mes después de la boda, finalmente llegó el primer contacto. Un mensaje de texto de Jason que decía simplemente, «Hola, extraña, ¿cómo está Seattle?». Como si fuéramos conocidos casuales poniéndonos al día después de un periodo ajetreado. Como si no se hubiera casado sin la presencia de su única hermana. Como si todo fuera normal. Leí el mensaje 7 veces, componiendo y eliminando respuestas en mi cabeza antes de dejarlo finalmente sin respuesta. ¿Qué podría decir posiblemente que no abriera una compuerta de emociones que finalmente estaba aprendiendo a controlar? 2 días después, mi padre llamó. Vi su nombre parpadear en mi pantalla, sintiendo una mezcla compleja de anhelo y resentimiento. Después de 4 timbres, la llamada fue al correo de voz. Su mensaje fue breve, casi profesional. Hallie, soy papá. Llámame cuando tengas oportunidad. Asunto familiar que discutir. No un te extraño o lo siento o incluso cómo estás, solo asunto familiar, la misma terminología que usaba para discusiones financieras o decisiones de propiedad. Guardé el mensaje pero no devolví la llamada. Pasaron los días. Más mensajes de texto de Jason cada vez más confundidos y finalmente irritados por mi silencio. Más mensajes de voz de mi padre, su tono cambiando de neutral a preocupado a exigente. Incluso un mensaje sorpresa de Margaret, su voz falsamente dulce mientras mencionaba aclarar cualquier malentendido. Mantuve mi silencio, no por mezquindad, sino por autoconservación. No estaba lista para enfrentarlos, no confiaba en mi capacidad para mantener límites si abría esa puerta, aunque fuera una grieta. La paz que había encontrado en mi casa del lago era frágil, mi nueva identidad aún formándose. Interactuar con ellos arriesgaba ser arrastrada de vuelta a viejos patrones, viejas expectativas, viejo dolor. En cambio, vertí mi energía en hacer que mi casa fuera verdaderamente mía. Encargué a un artista local crear una instalación de vitrales para la ventana de la escalera, una cascada de azules y verdes que transformaba la luz del sol de la mañana en magia submarina. Construí estanterías a lo largo de una pared entera de la sala de estar, llenándolas con volúmenes que siempre había querido leer pero para los que nunca había encontrado tiempo. Planté arbustos nativos a lo largo del borde costero de mi propiedad, creando hábitat para aves y pequeñas criaturas. La tía Carol visitó durante un fin de semana, su presencia bautizando la habitación de invitados y llenando la casa con su risa distintiva. Hicimos kayak juntas, cocinamos comidas elaboradas y hablamos hasta altas horas de la noche sobre todo excepto la situación familiar. Cuando se fue, me abrazó más fuerte de lo habitual. «Has construido algo hermoso aquí», dijo, haciendo un gesto para abarcar más que solo la casa física. «Estoy orgullosa de ti». Sus palabras significaron más que cualquier elogio profesional o logro financiero jamás podría. En ausencia de validación de aquellos que deberían haberla dado libremente, la aprobación de la tía Carol se convirtió en la piedra angular de mi nueva confianza. Para cuando las hojas de otoño comenzaron a cambiar, pintando la orilla del lago en carmesí y oro, yo había creado más que solo un espacio vital. Había construido una vida independiente, auténtica y cada vez más satisfactoria. El dolor de la exclusión no había desaparecido, pero se había transformado de una agonía aguda a un dolor sordo que surgía solo en momentos de descuido. Me estaba curando un día a la vez, una elección a la vez, y lo estaba haciendo enteramente bajo mis propios términos. La llamada llegó a las 3 de la mañana, sacándome de un sueño profundo. El número de mi padre parpadeó en la pantalla, y algo sobre la hora inusual me hizo responder en lugar de dejarlo ir al correo de voz como lo había hecho durante semanas. «Papá».
Mi voz estaba espesa por el sueño. ¿Hallie? Sonaba agotado. Su tono autoritario habitual reemplazado por algo que se acercaba a la derrota. Necesito hablar contigo. Es sobre la empresa. La firma de consultoría financiera de mi padre había sido el trabajo de su vida, construida de la nada en un negocio regional respetado que gestionaba inversiones para cientos de clientes. La empresa a la que Jason se había unido directamente al salir de la universidad, asumiendo el papel que mi padre siempre había querido para él. ¿Qué pasa con ella?, pregunté, sentándome y encendiendo la lámpara de la mesita de noche. Profesor se movió a mis pies, parpadeando con su único ojo con reproche ante la perturbación. Estamos en problemas. Problemas serios. La admisión claramente le costó. Cada palabra arrastrada de mala gana. Jason hizo algunas inversiones. Inversiones no autorizadas usando fondos de clientes. Mi estómago cayó. ¿Qué tan malo? Lo suficientemente malo como para desencadenar una auditoría. Lo suficientemente malo como para que no nos recuperemos. Las implicaciones eran enormes. Mala gestión de fondos de clientes, posibles cargos de fraude, el colapso completo de un negocio con una reputación de integridad de 30 años. Cuéntamelo todo, dije, completamente despierta ahora y buscando un bloc de notas. La historia surgió en fragmentos entrecortados. Jason, ansioso por impresionar tanto a Vanessa como a mi padre, había aprovechado su posición para redirigir las inversiones de los clientes a un nuevo fondo de capital de riesgo con el que Vanessa tenía conexiones. Los rendimientos prometidos eran extraordinarios, un 20% mínimo, potencialmente mucho más alto para los primeros inversores. Fue todo el dinero de la boda, explicó mi padre. Los regalos, las contribuciones familiares, incluso un préstamo contra la casa del lago. Jason puso todo en este fondo, convencido de que se duplicaría antes de que regresaran de la luna de miel. Cerré los ojos, viendo el desastre desarrollarse antes incluso de que él terminara. Y el fondo era fraudulento. Peor que fraudulento, inexistente. La empresa era una cáscara. Los directores desaparecieron tan pronto como se liquidaron las inversiones. Casi $2 millones desaparecidos, incluidos $600.000 en fondos de clientes que Jason no tenía autorización para mover. La magnitud de la catástrofe me dejó sin aliento. Esto no era solo un revés financiero. Eran posibles cargos criminales, el fin de carreras, posiblemente incluso tiempo en prisión. ¿Dónde está Vanessa en todo esto?, pregunté, sospechando ya la respuesta. La risa amarga de mi padre lo confirmó. ¿Se fue? Dejó una nota diciendo que necesitaba espacio para procesar todo y que se quedaría con una amiga. No ha respondido las llamadas de Jason en 3 días. Por supuesto, con el dinero desaparecido y los problemas legales acechando, Vanessa había hecho su salida, dejando a Jason para enfrentar las consecuencias solo. ¿Y Taylor? No pude evitar preguntándome si mi hermanastra estaba disfrutando del drama familiar. Eso es complicado. De hecho, ella es quien descubrió el alcance del problema. Ahora trabaja en el departamento de contabilidad y encontró las discrepancias. Ha estado tratando de comunicarse contigo. Esto fue inesperado. Taylor, quien había participado en excluirme de la boda, ahora buscaba mi ayuda. La ironía era casi demasiado perfecta. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante del número de Taylor. Sé que me odias, pero por favor llama. Es sobre Jason. Es malo. Dejé el teléfono a un lado, devolviendo mi atención a mi padre. ¿Qué me estás pidiendo exactamente que haga? Su vacilación hablaba mucho. Necesitamos liquidez rápido para reemplazar los fondos de los clientes antes de que salgan los estados de cuenta trimestrales la próxima semana. Después de eso, podemos gestionar las pérdidas familiares internas, pero el dinero de los clientes debe reemplazarse de inmediato o enfrentaremos cargos de fraude. ¿Quieres mi dinero? No era una pregunta. Un préstamo, especificó rápidamente, solo hasta que podamos vender algunos activos. La casa del lago, posiblemente el edificio de la empresa. La casa del lago que se le había dado a Jason y Vanessa como regalo de bodas. La casa del lago que debería haber sido la mitad mía por entendimiento familiar, si no por documentación legal. Esa casa del lago.
Necesito pensar en esto, dije finalmente. Te llamaré mañana. Terminé la llamada antes de que pudiera presionar más. Luego me senté en la tranquila oscuridad de mi habitación tratando de procesar lo que acababa de aprender. Parte de mí, una pequeña parte vengativa de la que no estaba orgullosa, sintió una oleada de satisfacción. La pareja perfecta, el hijo dorado, la boda impecable a la que no había sido digna de asistir. Todo se desmoronaba bajo el peso de mentiras y manipulación. Pero debajo de esa reacción mezquina yacía una preocupación genuina por mi hermano. Cualesquiera que fueran sus fallas hacia mí, cualquier papel que hubiera jugado en mi exclusión, Jason seguía siendo el niño que había compartido helado en el porche trasero, que me había enseñado a andar en bicicleta, que había prometido que siempre nos cuidaríamos las espaldas. Mi teléfono vibró de nuevo. Taylor, más insistente esta vez, Hallie, por favor. Sé lo que pasó con la boda. Puedo explicarlo todo. Jason te necesita. La curiosidad ganó. La llamé. Gracias a Dios. Taylor respondió de inmediato, su voz ronca como si hubiera estado llorando. No pensé que volverías a hablarme. No estoy segura de que debería hacerlo, respondí con frialdad. Papá me contó sobre la situación financiera. ¿Qué quisiste decir con explicar la boda? Taylor respiró hondo. Fue Vanessa. ¿Todo? Ella cambió la fecha de la boda. Ella interceptó tus comunicaciones. Incluso hackeó tus cuentas para enviar mensajes falsos. ¿Y tú sabías sobre esto? De nuevo, no una pregunta. La ayudé, admitió Taylor con voz pequeña. Lo siento mucho, Hallie. Ella me convenció de que estabas tratando de interponerte entre ella y Jason, que estabas celosa de su felicidad. Le creí porque era más fácil que admitir que siempre he estado celosa de ti. La confesión me dejó atónita en un silencio momentáneo. Taylor siempre había parecido tan segura en su posición como la hija favorita, tan segura en el trato preferencial de Margaret. ¿Celosa de mí? ¿Por qué? Porque eres brillante e independiente y todos te respetan. Porque nunca necesitaste su aprobación de la manera en que yo lo hice. Porque Jason siempre te quiso más sin importar lo que hiciera para tratar de ser importante para él. La honestidad cruda fue inesperada, despojando años de mitología familiar en pocas frases. Y el cambio de fecha de la boda. Eso fue deliberado, completamente. Vanessa conocía el cronograma de tu proyecto. Movió la boda específicamente a un fin de semana en el que no podías asistir. Le dijo a Jason que te habían informado y que habías rechazado debido a prioridades laborales. Le mostró mensajes falsos tuyos. Cada revelación era otro golpe, confirmando mis peores sospechas mientras de alguna manera todavía lograba sorprender. ¿Y Jason creyó todo esto? Nunca intentó llamarme directamente. El silencio de Taylor fue condenatorio. Quería creerle, dijo finalmente. Era más fácil que enfrentar los problemas entre ustedes dos. Y Vanessa, es increíblemente convincente. Tenía una respuesta para todo, documentación para cada reclamo. No fue hasta que el dinero desapareció que nos dimos cuenta de cuán hábil manipuladora es realmente. Mi garganta se apretó de emoción. Ira, dolor, traición, todos compitiendo por el dominio. ¿Dónde está Jason ahora? En la casa del lago, solo. Él está. No está bien, Hallie. El dinero, Vanessa yéndose, los posibles cargos criminales. Todo está golpeando a la vez. Y ahora sabe lo que ella hizo sobre la boda. Está devastado. Sigue tratando de llamarte. Revisé mis llamadas recientes y no vi nada del número de Jason. No, no lo ha hecho. Está usando el teléfono fijo en la casa del lago. Su teléfono celular estaba a nombre de Vanessa, parte de su plan familiar. Ella lo canceló cuando se fue. Por supuesto, ella tenía el último giro del cuchillo. ¿Qué espera que haga?, pregunté, una confusión genuina mezclándose con resentimiento persistente. No puedo arreglar esta situación para él. No espera nada, dijo Taylor en voz baja. Solo necesita a su hermana, incluso si es solo para decirle que idiota ha sido. La simplicidad de la petición atravesó mis defensas. No dinero, no asistencia con los problemas legales, ni siquiera perdón,
solo presencia. Antes de que pudiera responder, llegó un mensaje de texto de mi padre. Reunión familiar mañana en tu casa. Vamos a volar. Esto debe resolverse en persona. Me quedé mirando el mensaje con incredulidad. No una solicitud, no una pregunta, una declaración de hecho. Venían aquí a mi santuario, asumiendo acceso tanto a mi hogar como a mis recursos financieros. Taylor, dije, mi voz endureciéndose. ¿Les dijiste dónde vivo? Su vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Para la emergencia familiar. ¿Y no se te ocurrió que podría querer privacidad, que después de ser excluida de la boda de mi hermano, podría querer control sobre quién entra en mi casa? Lo siento. Pensé. ¿Pensaste qué? ¿Lo que siempre has pensado? Que mis límites no importan cuando entran en conflicto con lo que la familia quiere. Terminé la llamada, la ira reemplazando el ablandamiento momentáneo que había sentido. Algunos patrones nunca cambian. Parecía que incluso en crisis, incluso después de admitir la culpa, mi familia aún asumía que tenían derechos sobre mi vida, mi espacio, mis recursos. Mientras estaba sentada viendo amanecer sobre el lago, consideré mis opciones. Podría negarme a dejarlos entrar cuando llegaran. Podría estar convenientemente ausente, dejándolos parados en mi puerta. Podría aceptar el préstamo, pero establecer condiciones estrictas. Pero debajo del pensamiento estratégico, una pregunta más fundamental ardía. ¿Qué quería yo? No qué les serviría mejor a ellos o los castigaría o me protegería, sino qué resultado me permitiría mirarme en el espejo sin arrepentimiento. Para cuando el sol había salido por completo, brillando en las aguas del lago en patrones deslumbrantes, había tomado mi decisión. Llegaron como una fuerza de invasión. El coche de alquiler de mi padre entrando en mi camino de entrada exactamente al mediodía, seguido minutos más tarde por un taxi que contenía a Jason. Desde la ventana de mi cocina, los vi reunirse en mi porche delantero, un cuadro familiar incómodo menos Vanessa, pero con las sorprendentes adiciones de Margaret y Taylor. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar, manteniendo el control de al menos ese pequeño aspecto de esta reunión no deseada. La conmoción en sus rostros cuando me vieron compuesta, bien vestida, parada con confianza en la entrada de mi hermosa casa fue momentáneamente satisfactoria. Hallie, mi padre dio un paso adelante, con los brazos medio levantados para un abrazo que no correspondí. Los dejó caer torpemente. Gracias por recibirnos. Como si hubiera tenido alguna opción al respecto. Entren, dije, haciéndome a un lado. Podemos hablar en la sala de estar. Pasaron junto a mí, con los ojos abiertos mientras asimilaban los techos altos, la pared de ventanas frente al lago, el gasto obvio de los muebles. Vi cálculos ocurriendo detrás de los ojos de mi padre, estimaciones del valor de la propiedad y la equidad disponible. La expresión de Margaret mezclaba envidia con cálculo, mientras que Taylor parecía genuinamente impresionada. Jason, en la retaguardia, parecía simplemente perdido, su confianza habitual reemplazada por una vacante atormentada. Hermoso lugar, dijo mi padre, acomodándose sin invitación en mi sofá. ¿Te ha ido bien? Gracias, respondí, permaneciendo de pie. Ahora, ¿por qué no vamos directo al grano? Necesitan dinero. La franqueza los hizo estremecer a todos, excepto a Jason, quien parecía estar más allá de tales reacciones. Estaba junto a las ventanas, mirando hacia el lago, con los hombros caídos en señal de derrota. No es tan simple, comenzó mi padre. En realidad, lo es, respondí. Jason malversó fondos de clientes basándose en consejos de inversión de su esposa ahora ausente. Esos fondos deben reemplazarse de inmediato para evitar cargos criminales. Los activos familiares que podrían cubrir esta cantidad son ilíquidos o ya están apalancados. Así que han venido a mí, el miembro de la familia con activos líquidos y altos ingresos, esperando que los saque a todos del apuro. Mi evaluación clínica flotaba en el aire, su precisión impidiendo cualquier refutación efectiva. Hay más que eso, intervino Margaret, su voz tomando el tono de mártir que recordaba de la infancia. Se trata de la familia manteniéndose unida en crisis. Familia, repetí, dejando que la palabra colgara entre nosotros. La misma familia que me excluyó de la boda de mi hermano. La misma familia que regaló mi herencia sin consultar. Esa familia. Jason finalmente se apartó de la ventana.
Hallie, no sabía sobre el cambio de fecha de la boda, sobre los mensajes falsos. Juro que no lo sabía. Pero sospechabas, dije en voz baja. Debes haberte preguntado por qué. Nunca llamé directamente. ¿Por qué toda nuestra comunicación repentinamente pasaba por Vanessa o Taylor? Elegiste no cuestionarlo porque era más fácil. Se estremeció como si lo hubieran golpeado. Sí, admitió, la única sílaba cargando el peso de innumerables traiciones. Mi padre se puso de pie, pasando al modo de negociación. Lo que pasó con la boda fue desafortunado, pero en este momento debemos centrarnos en la crisis inmediata. La auditoría está programada para el lunes. Si las cuentas de los clientes no están equilibradas para entonces, Jason va a la cárcel. Terminé por él. Entiendo lo que está en juego, papá. Entonces ayudarás. La esperanza en su voz era casi patética. Miré a sus caras, la autoridad desesperada de mi padre, la preocupación calculada de Margaret, la angustia genuina de Taylor, la derrota vacía de Jason. Habían llegado esperando una aquiescencia inmediata o un rechazo absoluto, con estrategias preparadas para cualquiera de los escenarios. Lo que no habían anticipado era una Hallie que dictaría los términos en lugar de aceptarlos. Antes de responder a eso, dije, me gustaría entender exactamente qué pasó con Vanessa. La historia completa, no la versión desinfectada. Jason se hundió en una silla, pasándose las manos por el cabello sin lavar. Ella me engañó, nos engañó a todos. Sus antecedentes, su carrera, sus conexiones, todo fabricado. El fondo de inversión fue su juego final desde el principio. ¿Y el cambio de fecha de la boda? Ella me dijo que tu gerente de proyecto había enviado un correo electrónico diciendo que no podías alejarte para la fecha original pero que podrías asistir si la movíamos antes. Me mostró correos electrónicos, mensajes de texto tuyos. Todo falso. Lo sé ahora. Me volví hacia Taylor. ¿Y tu papel? Tuvo la gracia de parecer avergonzada. La ayudé a acceder a tus cuentas. Sabía tus contraseñas de cuando te quedaste con papá la Navidad pasada y usaste su computadora. ¿El regalo de la casa del lago?, le pregunté a mi padre. Se movió incómodo. Vanessa sugirió que sería un regalo de boda significativo. Tenía planes de renovación, hablaba de reuniones familiares allí. Parecía apropiado en ese momento. Y ahora se ha ido con el dinero y la casa del lago está hipotecada hasta el tope por una inversión que nunca existió. Conecté los puntos. Todavía están dando vueltas, por eso necesitan quedarse aquí, ¿no es así? No solo están aquí para pedir dinero. Han perdido sus hogares. Las miradas incómodas entre ellos confirmaron mi sospecha. El banco ejecutó la hipoteca de la casa del lago ayer, admitió mi padre. Y nuestra residencia principal tiene una segunda hipoteca que ahora está en mora. Necesitamos un lugar para reagruparnos mientras solucionamos las cosas. Caminé hacia la puerta principal y la abrí, revelando la pila de equipaje que habían dejado en mi porche. No bolsas de viaje, sino maletas completas. No habían venido de visita. Habían venido a mudarse. Asumieron que diría que sí. Observé, mi voz peligrosamente tranquila. Ni siquiera esperaron para preguntar. Somos familia, dijo Margaret como si eso explicara y excusara todo. Esa palabra sigue apareciendo, noté. Sin embargo, solo parece aplicarse cuando quieren algo de mí. Cerré la puerta y regresé a la sala de estar, mi decisión cristalizándose con cada momento que pasaba. Ayudaré con los fondos de los clientes, dije finalmente, pero hay condiciones. Mi padre se enderezó, el alivio lavando su rostro. Por supuesto, cualquier término que tú. Lo interrumpí. Primero, no les voy a dar el dinero. Lo transferiré directamente a la cuenta de depósito en garantía de la firma para cubrir el déficit del cliente. Segundo, esto no es un regalo. Es una inversión. Poseeré el 30% de la empresa en adelante con un puesto en la junta directiva. El alivio en su rostro se cuajó en conmoción. 30%. Pero eso te convertiría en la segunda accionista más grande después de mí. Exactamente. Tercero, Jason renuncia a cualquier rol financiero en la empresa hasta que haya completado la capacitación en ética y el asesoramiento financiero.
Jason ni siquiera protestó, solo asintió con la cabeza. Cuarto, continué, la tía Carol se une a la junta directiva con plenos derechos de voto. Esto provocó una objeción inmediata de Margaret. Carol, ella no sabe nada de negocios. Es una bibliotecaria jubilada. Ella sabe más sobre ética y lealtad que cualquier otra persona en esta familia, respondí. Y hablando de familia, mi condición final, ninguno de ustedes se quedará aquí. El silencio que siguió fue absoluto. Pero no tenemos a dónde ir, susurró Taylor finalmente. Tienen opciones. Hoteles de estancia prolongada, apartamentos de alquiler, sofás de amigos. Las mismas opciones disponibles para cualquier otra persona en su situación. Mantuve mi voz nivelada, firme pero no cruel. Mi hogar es mi santuario y yo elijo quién entra en él. Mi padre se puso de pie, la ira finalmente rompiendo a través de su fachada de negociador desesperado. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Sí, hablemos de lo que esta familia ha hecho por mí. Interrumpí. Hablemos de cómo reemplazaste a mi madre con Margaret antes de que se presentaran los papeles del divorcio. Cómo permitiste que Taylor fuera favorecida en cada oportunidad. Cómo te quedaste parado mientras Vanessa manipulaba a Jason en mi contra. Como nadie, ni una sola persona excepto la tía Carol, pensó en levantar el teléfono y asegurarse de que supiera sobre el cambio de fecha de la boda. Cada acusación aterrizó como un golpe físico. Y por una vez, nadie tenía una defensa lista. He construido esta vida por mi cuenta. Continué gesticulando hacia la casa que nos rodeaba. Cada oportunidad, cada logro, cada pieza de este hogar provino de mi trabajo, mis elecciones, mi determinación, no del apoyo familiar o conexiones o ventajas heredadas. ¿Mío? Jason finalmente habló, su voz ronca de emoción. Tienes razón en todo. Te fallamos. Te fallé. Y entiendo por qué no nos quieres aquí. Por primera vez, vi remordimiento genuino en sus ojos. No solo autocompasión o manipulación. Eso suavizó algo en mí, pero no lo suficiente como para cambiar mi decisión. Transferiré el dinero hoy, dije. El papeleo para las acciones de la empresa puede redactarse la próxima semana. En cuanto al alojamiento, sugiero que comiencen a hacer llamadas. Hay un hotel de estancia prolongada decente a unos 15 minutos de aquí. Mi padre parecía que podría discutir más, pero Jason le puso una mano en el brazo. Ella tiene razón, papá. No podemos simplemente aparecer y esperar tomar el control de su vida. No después de todo. Su partida fue incómoda, una mezcla de palabras no dichas y ojos desviados. Mientras recogían su equipaje del porche, Jason se quedó atrás, esperando hasta que los demás se hubieran movido hacia los autos. No espero perdón, dijo en voz baja. Pero necesito que sepas que lo siento. No solo por la boda, sino por todo lo anterior. Por dejar que Vanessa se interpusiera entre nosotros. Por olvidar lo que realmente importa. Estudié su rostro. Los mismos rasgos que había conocido toda mi vida, ahora marcados por nuevas líneas de dolor y arrepentimiento. No sé si podemos arreglar esto, Jason. Ha pasado demasiado. Lo sé. Asintió, aceptando esta realidad con sorprendente gracia. Pero tal vez algún día podamos construir algo nuevo. No lo que teníamos, sino algo más, algo mejor. Mientras los veía alejarse, no sentí ni triunfo ni reivindicación, solo una tranquila certeza de que finalmente había establecido límites que respetaban mi valor. La familia que tan fácilmente me había excluido ahora entendía que el acceso a mi vida era un privilegio, no un derecho. Por primera vez desde que me enteré de la boda, me sentí verdaderamente libre de sus expectativas, sus juicios, sus suposiciones sobre quién debería ser y qué debería dar. Cualquier relación que pudiéramos reconstruir en el futuro sería en igualdad de condiciones con el respeto mutuo como base. El lago brillaba bajo la luz del sol de la tarde, su superficie ocasionalmente rota por ondas de viento, constantes pero siempre cambiantes, al igual que la nueva vida que estaba creando para mí. Un mes después de la confrontación familiar, me senté en mi terraza viendo el amanecer pintar el lago en tonos de rosa y oro. Profesor descansaba a mi lado, su único ojo siguiendo ocasionalmente a un pájaro, pero por lo demás contento en la tranquila mañana. Mi café humeaba en el aire fresco del otoño,
Un momento perfecto de tranquilidad que hubiera sido imposible de imaginar durante el caos de los meses anteriores. La crisis financiera se había resuelto según mis términos. Los fondos de los clientes fueron reemplazados antes de la auditoría, evitando a Jason cargos criminales, aunque no consecuencias profesionales. Había renunciado a la empresa según lo acordado, inscribiéndose tanto en cursos de ética financiera como en terapia para abordar los patrones que lo habían hecho vulnerable a la manipulación de Vanessa. Mi padre había resistido inicialmente mis condiciones, particularmente el nombramiento de la junta de la tía Carol, pero la necesidad finalmente superó su orgullo. La empresa ahora operaba bajo una gobernanza más transparente con mi participación remota, asegurando que los viejos hábitos no pudieran reafirmarse fácilmente. No era una solución perfecta, pero era sostenible. El proceso de curación con mi familia seguía siendo complejo e incompleto. Taylor había enviado una carta de disculpa escrita a mano detallando su papel en mi exclusión de la boda y reconociendo los celos que habían motivado sus acciones. Fue sorprendentemente honesta, libre de las excusas y la autojustificación que había esperado. No había respondido todavía, pero la carta estaba en mi escritorio, un puente que algún día podría elegir cruzar. Margaret permaneció distante, incapaz o no dispuesta a reconocer su parte en la disfunción familiar. Mi padre llamaba semanalmente con actualizaciones comerciales que esquivaban torpemente los asuntos personales, como si no estuviera seguro de cómo relacionarse conmigo fuera del marco de autoridad en el que siempre había confiado. Estas llamadas eran breves, profesionales, pero ocasionalmente puntuadas por momentos de conexión genuina, un recuerdo compartido, una broma familiar, pequeños pasos hacia cualquier nueva relación que pudiera ser posible. El viaje de Jason fue quizás el más profundo. Divorciado de Vanessa por fraude y viviendo en un apartamento modesto, estaba reconstruyendo su vida desde cero. Nuestra comunicación había comenzado con mensajes de texto tentativos sobre temas neutrales, expandiéndose gradualmente a videollamadas semanales donde navegábamos con cautela por el terreno dañado de nuestra relación. Hubo conversaciones difíciles, admisiones dolorosas, momentos en que los viejos patrones amenazaban con reafirmarse. Pero también hubo vislumbres del hermano que había amado, el vínculo que una vez habíamos compartido. He estado pensando en lo que dijiste, me dijo durante nuestra última llamada. Sobre cómo sospechaba que algo andaba mal con la fecha de la boda, pero elegí no cuestionarlo. Tenías razón. He estado haciendo eso toda mi vida. Eligiendo el camino más fácil, evitando la confrontación, dejando que otros tomen decisiones que debería haber tomado yo mismo. Todos tenemos patrones, reconocí. El mío siempre fue tratar de ganar aprobación, ser lo suficientemente perfecta para que nadie pudiera justificar excluirme, lo cual nunca funcionó porque el problema no era yo. No, estuvo de acuerdo suavemente. ¿Nunca lo fue? El desarrollo más inesperado llegó con el anuncio de la tía Carol de que estaba vendiendo su casa y mudándose a Seattle. Soy demasiado vieja para empezar de nuevo, había declarado cuando expresé sorpresa, pero demasiado joven para dejar de vivir bajo mis propios términos. Había comprado una pequeña casa de campo a solo 10 minutos de mi casa, lo suficientemente cerca para visitas regulares, pero manteniendo el espacio independiente que ambas valorábamos. Su presencia agregó una dimensión de familia que se sentía curativa en lugar de dañina, un recordatorio de que las conexiones de sangre podían nutrir en lugar de drenar. A medida que el sol se elevaba completamente sobre el horizonte, reflexioné sobre el viaje del último año. Desde el devastador momento en la cocina de la tía Carol cuando me enteré de la boda hasta la confrontación en mi sala de estar y la pacífica soledad de esta mañana, cada paso me había enseñado algo esencial sobre mí misma y sobre la naturaleza de los verdaderos lazos familiares. El dolor no había desaparecido por completo. Todavía había noches en que el recuerdo de la exclusión picaba agudamente, cuando la facilidad con la que me habían sacado de la narrativa familiar reabría heridas que pensaba que habían sanado. Pero estos momentos ya no me definían a mí ni a mis relaciones. Eran ecos en lugar de realidades continuas, recordatorios de lo que había sido en lugar de predictores de lo que sería. La lección más profunda no había venido de la traición en sí, sino de mi respuesta a ella. Al establecer límites y exigir respeto, al definir mi propio valor en lugar de aceptar la evaluación de los demás, había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. La capacidad de decir no sin ira, de ofrecer ayuda sin sacrificar la dignidad, de permanecer abierta a la reconciliación sin abandonar la autoprotección. Estas eran habilidades que nadie me había enseñado, que había desarrollado a través del crisol de la crisis familiar.
Mi teléfono sonó con un mensaje de Jason, subasta de ejecución hipotecaria de la casa del lago hoy. Pensando en ti y en todos nuestros veranos allí. Supongo que algunos capítulos terminan para que otros puedan comenzar. Sonreí ante la inesperada sabiduría en sus palabras. La casa del lago de nuestra infancia se había ido. Pero aquí estaba yo sentada junto a un lago diferente, creando nuevos recuerdos, nuevas tradiciones, nuevas definiciones de hogar y familia, pérdida y ganancia, finales y comienzos, todos tejidos juntos en el complejo tapiz de una vida plenamente vivida. Profesor se estiró a mi lado, ronroneando mientras la luz del sol fortalecida calentaba su pelaje. En el interior, escuché a la tía Carol moviéndose por la cocina, probablemente haciendo el pan de masa madre que se había convertido en nuestra tradición dominical. Más tarde, haríamos kayak a lo largo de la costa, deteniéndonos en nuestra cala favorita para un almuerzo campestre. Placeres simples elegidos libremente, compartidos con aquellos que se habían ganado su lugar en mi vida. Quizás esa fue la lección más verdadera de todas. Que la familia no se define solo por obligación o biología, sino por la elección consciente de tratarse con amor, respeto y honestidad. Que las relaciones requieren cuidado, los límites requieren cumplimiento. Y el amor requiere verdad para florecer. Que a veces decir no a aquellos que te disminuirían es la forma más poderosa de decir sí a tu propio valor. Mientras terminaba mi café y me preparaba para comenzar el día, sentí una sensación de paz que trascendía los detalles específicos de mi situación familiar. Pasara lo que pasara después, ya fuera una reconciliación total o una distancia continua, ya fuera que se formaran nuevos lazos o que los viejos se transformaran, lo enfrentaría desde una posición de fuerza y autoconocimiento que nadie me podría quitar. La boda que me perdí me había dado un regalo mucho más valioso que cualquier recepción, cena o foto familiar podría haber proporcionado. Me había liberado para crear una vida completamente mía, rodeada de personas que me valoraban por exactamente quién era. Y por esa bendición inesperada, casi podía sentirme agradecida. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que te daban por sentado? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. A veces, el no más difícil que decimos es a los más cercanos a nosotros, pero también puede ser el más liberador. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona ese botón de suscripción y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que está bien priorizar su propio bienestar. Gracias por escuchar y recuerden, la familia que elegimos es a veces más curativa que en la que nacemos.